Y alguien dijo, y si no hubiese cantado ese gallo, pues otro gallo cantaría. Y quiero que leamos un texto que está en el Evangelio de Lucas. Este es un suceso que los 4 evangelistas mencionan. Lucas, capítulo 22. Y bueno, es un pasaje que todos un poco conocemos, pero que últimamente he leído algunas cosas de él y he estado pensando en esto. Así que esa es la idea esta mañana. El gallo cantó y si no, otro gallo cantaría. Lucas 22 dice el versículo 31, un poco antes de que ocurrió esto, dice que dijo también el Señor, le dijo a Pedro, Simón, Simón, Lucas 22, 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solamente a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. Versículo 54. A Jesús dice que lo prendieron y lo llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Lejanamente más bien, pero bueno, le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y le dijo, también éste estaba con él. Pero él no negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Como 1 hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro le dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho, antes que el gallo cante, Pedro, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Amén. Mirad, una de las cosas que creo que aprendemos en este pasaje es que a no confiar en nuestras propias fuerzas. A no confiar en nuestras propias fuerzas. ¿Por qué lo digo? Porque la sensación es que Pedro estaba preparado para algo mucho más gordo que le iba a pasar. Porque él, cuando le dice a Jesús que está dispuesto a morir, no iba de farol, eso fue verdad. De hecho, él, cuando llegan a prender a Jesús en Getsemaní, se arriesga cortándole la oreja a Malco, que no creo que le fuera a cortar la oreja. Supongo que lo iba a matar aquel soldado, y eso lo que iba a provocar era que a él lo iban a matar también por aquello que había hecho. Pedro no iba de farol, iba en serio con lo que estaba diciendo. Pero no sé, la sensación tal vez es que Pedro esperaba algo mucho más gordo, o sea, tal vez un ataque de un soldado, un arresto directo, tal vez que también a él lo juzgaran con Jesús, no sé, siento que puede ser que Pedro estaba preparado para algo mucho más grande, ¿no? Y ante eso mucho más grande, Pedro estaba alerta y preparado. Así que la sensación es que él le sorprendió lo que ocurrió allí. O sea, Pedro estaba dispuesto a dar su vida por el Señor, pero en un ambiente donde una criada viene y le dice, mira, tú eres de los que estaban con él. Y Jesús no niega al Señor realmente, niega que lo conoce ante esa situación, ¿no? Entonces, mi sensación es que a él lo sorprendió aquella circunstancia. Pedro no se esperaba eso. Tal vez se esperaba otra batalla, tal vez se esperaba otra lucha, tal vez se esperaba una confrontación más grande, pero no una criada. Y para sorprendernos a nosotros tampoco hace falta tanto. Estaba pensando yo, ¿no?, que nosotros tal vez también cada día podemos prepararnos para cosas más fuertes, para situaciones más difíciles, para cosas más gordas en la vida que tendremos que enfrentar, y muchas veces las cosas que nos sorprenden son las pequeñas cosas, ¿no? Las cosas que tal vez no esperamos, las cosas que pensábamos que por ahí no iba a venir el problema, esperamos la situación que pueda venir por otro lado
y de repente nos viene por aquí, ¿no? Lo esperábamos por aquí y ahora nos viene por allí. Esperábamos algo mucho más grande y de repente nos vemos ante una situación que no esperábamos y cedemos. ¿Por qué? Porque no estábamos preparados. En el caso de Pedro es curioso porque Jesús se lo había dicho. Pero avancemos en el texto. Mi pregunta al leer esto es, ¿fue la intención de Pedro negar a Jesús? O sea, ¿pensamos que Pedro llegó a aquel patio con la intención de negarle? Tal vez yo diría, entonces no hubiese sido. No hubiese ido él si esa realmente fuera la intención. Otra cosa más, ¿fue Pedro un cobarde a la hora de negar al Señor? Bueno, algunos dicen que sí, otros dicen que no. Ahí hay un comentarista que es un hombre que escribió cientos de libros, que él a este pasaje le llama el fallo del coraje, le llama él, el fallo del coraje. O sea, este hombre narra a Pedro como una persona con coraje, pero aún el coraje puede tener un fallo. Y es tal vez cuando uno, lo que dije al principio, cuando confías en ti mismo, en lo que tú puedes hacer, en la valentía que tienes, en el coraje que tienes, en la decisión que tienes, en el compromiso que tienes. Y cualquier cosa nos puede desestructurar, nos puede sorprender. Si nosotros pensáramos en quién iba a hacer caer a Pedro y que Pedro negara al Señor antes de que ocurrió, nadie diríamos que una criada iba a ser la que lo hizo negar. Pensaríamos que tal vez Pilato o tal vez los soldados metiendo una paliza del 15, Pedro iba a tener que negar al Señor, pero ¿quién esperaba antes de esto que Pedro iba a negar al Señor con una simple criada? Con una muchacha que viene y le dice, oye, tú eres de ellos. Y esto es así en la vida, creo, hermanos. En algunas derrotas que tú y yo hemos tenido, ¿quién esperábamos? ¿Quién de nosotros esperábamos que en esas cosas íbamos a caer? O en esas cosas íbamos a sufrir una derrota. Porque tal vez esperamos las cosas más grandes, ¿no? Pero a veces para las cosas cotidianas no estamos preparados. Otra cosa más, ¿debería contarse una historia así? Pensemos que Pedro va a ser uno de los líderes de la Iglesia en el primer siglo. Y, a ver, lo más normal es ocultar esto, ¿no? Lo más normal es que, bueno, ocurrió, pero que quede aquí entre nosotros. No vamos a contarlo porque esto es una vergüenza decir que uno de nuestros principales líderes, digamos, de la Iglesia, pues es una persona que en un momento dado negó al Señor. O sea, creo que todos, o a lo mejor pienso que casi todos los que estamos aquí diríamos, no conviene contar esto. Mejor nos lo callamos, ¿no? Lo guardamos para nosotros, así interino aquí para nosotros, pero ¿para qué publicarlo, no? Pero sorprende la sinceridad del relato, Es más, hace muchos siglos alguien dijo que cada vez que se contara esta historia de Pedro, se diría, así es como perdona Jesús. El énfasis lo puedes poner en la negación de Pedro, en lo que Pedro hace mal, o lo puedes poner también en lo que Jesús hace bien. ¿No? Son dos cosas distintas. ¿Pedro hace mal? Probablemente sí, seguramente sí. Pero el énfasis tal vez está más en lo que Jesús hace. Y ahora lo vamos a ver un poquito más adelante. Debemos leer esta historia también pensando que es el propio Pedro el que tiene interés en que se sepa. Marcos es el evangelio que Pedro escribe. Marcos es el secretario de Pedro, digamos. Y Marcos es el primer evangelio en cuanto al primero cronológicamente que se escribe. Los demás evangelios toman de Marcos y amplían las historias y todo, pero Marcos es el primero. Así que Pedro es el primero que él tiene el deseo o la intención o no tiene el problema de que eso se cuente. ¿Sí? Bien. Si quitamos el final, si este pasaje quitamos el final, todo empieza con un hombre de valor, que es Pedro. Si quitamos el final, todo empieza con un hombre de valor. ¿En qué sentido? Pensemos. Por ejemplo, después de la primera negación, después de que Pedro van y le dicen, bueno, tú eres una criada que va y le dice, al verle sentado en el fuego, tú estabas con él. Y él dice, no, yo no estaba con él. Después de la primera negación, un cobarde, ¿qué habría hecho?
Habría escapado lo más lejos posible. O sea, si Pedro era un cobarde realmente y se ve allí en el patio por lo que sea, callado, ahí escondido, no sé qué, de repente alguien lo reconoce públicamente y dice, tú eres un cobarde, no solamente hubiese dicho, yo no fui o yo no lo conozco, pero se hubiese ido inmediatamente. Pero Pedro no se quiere ir de allí, de aquel sitio. Tal vez tenía miedo, que le pedía huir, pero también tenía un corazón y un amor por el Señor que lo mantenían allí. Es como, no sé si lo puedes ver, no lo podemos ver, pero es como que Pedro tiene temor ante lo que está ocurriendo, sí, tiene temor, niega al Señor, no sabemos por qué es lo que él piensa, pero un cobarde hubiese huido. Sin embargo, él, aun cuando dice que no le conoce, no tiene ningún interés en irse, él quiere estar allí. Él quiere estar allí. Después de la segunda negación, aún no se fue tampoco. Otra vez lo reconocen. Mira, tú estabas con ellos. No solamente le dicen al principio que tú estabas con él, sino porque lo reconocen como uno de sus seguidores. Mira, tú estabas con ellos, tú eres uno de los que seguía a Jesús. Y Pedro dice, no lo soy, no soy yo ese. Se parece a mí, pero no soy yo. Y de nuevo, después de la segunda negación, Pedro no se va tampoco de aquel lugar. Muestra una valentía persistente en querer seguir allí. En la tercera negación, hasta llegó a maldecir. No sé, tal vez lo juraría por, no sé en qué forma maldijo, no lo sabemos, posiblemente pues en arameo, pero no tenía la intención de marcharse de aquel patio. O sea, él no tiene la intención de irse de allí. De hecho, vamos a ver que cuando él sale, no es para huir. ¿Para qué sale Pedro de aquel patio? Para llorar. No sale para huir, sale para llorar. Así que por eso digo que si quitamos el final de la historia, todo empieza con Pedro, con un hombre de valor. Ahora, ¿qué fue lo que le mantuvo allí en el patio? Yo diría que fue el amor por el Señor, lo que le mantuvo allí. El amor por el Señor. Fue lo que le dio a Pedro el coraje de seguir allí. Es un poco curioso, ¿no? El pasaje, una persona que está diciendo que no lo conoce y que aparentemente tiene miedo, pero se quiere quedar. El coraje, el amor por Jesús fue lo que le dio el coraje. Fue lo que le clavó allí, a pesar de que está negando y está diciendo, no, yo lo conozco, yo no soy, y jurando ahí, quiere seguir ahí. Él ama al Señor y él quiere seguir ahí. Y lo sabemos porque luego después, cuando Jesús se encuentra con él, la pregunta que le hace es, Pedro, ¿me amas? Su amor por el Señor fue lo que le hizo recordar las palabras de Jesús. Cuando Jesús lo mira, él dice que se acordó de las palabras del Señor. Lo que el Señor le había dicho, ¿verdad? Pedro, me vas a negar 3 veces. Y Pedro entonces llora porque, lógico, porque Pedro, como he dicho antes, creo que es una persona que está preparada para una gran batalla, para, si hace falta, morir por el Señor, pero lo sorprende esta situación en la que está, ¿no? Fue lo que lo echó fuera para llorar también. Lo que le echó fuera a llorar a Pedro fue el amor por el Señor. Porque él sale para llorar, no porque había negado al Señor realmente, no porque había negado conocerle, sino en el texto, ¿qué es lo que nos dice que saca a Pedro de aquel patio? Una mirada del Señor. El Señor lo mira y eso es lo que a Pedro le saca de aquel patio. Pedro conocía al Señor. Pedro había caminado 3 años con él. Y a estas alturas Jesús ya no le tiene que decir nada. Ya simplemente, como lo mire, ya Pedro sabe lo que Jesús está pensando. Ya Pedro sabe lo que cuando tú tienes un amigo, tu esposa, tu esposo, tu padre, tu madre, quien sea, que tienes una relación con esa persona, no hace falta ni que te diga nada. Solo con que una mirada tú ya sabes lo que te está diciendo, ¿no? Si pasa hasta con un perro, ¿no? Si yo tengo el perro y no hace falta que hable el perro. Ya solo yo cuando me mira ya sé lo que me está diciendo. Alguno dirá, este está loco, ¿no? Bueno, sí estoy loco, pero porque no tiene un perro. Aquí así que la impresión que me da a mí es que la impresión que nos deja esta historia
no es tanto la cobardía de Pedro, sino su amor. ¿Y por qué digo esto? Porque al cortarle la oreja a Malco, al predicar en Pentecostés un tiempo después y a morir por Jesús, Pedro demostró que no era un cobarde, pero demostró que amaba al Señor. Y que, bueno, pues en medio de su amor al Señor, el gallo cantó. El gallo cantó. Eso nos pasa a nosotros. Amamos al Señor, Él es lo máximo para nosotros, pero a veces el gallo canta y a veces nos podemos equivocar. Podemos no, por favor, podemos no. Nos equivocamos y metemos la pata y fracasamos. Pero ¿por qué no nos vamos? ¿Por qué cuando cometemos un error en nuestra vida cristiana y le fallamos al Señor, por qué no nos vamos y decimos, mira, ya está, chao, hasta luego? ¿Por qué? Por la misma razón que Pedro, porque amamos al Señor. Y porque el hecho de que yo lo ame no quiere decir que yo no falle. Yo cuando me casé con Loida le hice un montón de promesas que ya a veces ni me acuerdo. Ya cuando tengo que casar a alguien y veo los votos, digo, todo esto prometí yo. Pero ¿soy capaz de cumplirlo? Muchas veces no. Muchas veces no. Pero ¿por qué no me voy y la dejo tirada? ¿O por qué ella no se va y me deja tirado? Por amor, ¿no? Por amor. Mirad, Dios puede tomar nuestras malas experiencias y convertirlas en herramientas para su gloria. Dios puede, repito, Dios puede convertir nuestras malas experiencias y convertirlas en herramientas para su gloria. Muchas veces pensamos que Dios solo puede hacer algo con nosotros, con las cosas buenas que ocurren. Pero vamos a ver, y aquí vemos que Dios puede usar esta negación de Pedro para su bien, para el bien de Pedro y para la gloria de Dios. Pedro se equivocó. Lo sabemos porque él mismo llora amargamente cuando Jesús lo mira. No estamos intentando decir que Pedro no se equivocó, claro que sí. ¿Por qué lo sabemos? Porque cuando Jesús lo ve, no sabemos lo que Pedro entendió. Aquí se ha especulado mucho, pero Jesús no dijo nada, solo lo miró. Y no sabemos lo que Pedro sintió, lo que Pedro pensó, pero está claro que si sale para llorar amargamente es porque Pedro se da cuenta que se ha equivocado. Pero ¿cómo reivindicó Jesús a Pedro? ¿Cómo lo reivindicó? Bueno, Juan 21, no vamos a ir allí, pero Juan 21, Pedro está pescando. Sabemos, ¿no?, que Pedro se había ido a pescar otra vez después de la muerte de Jesús y algunos se habían ido con él. Y está pescando y no pesca nadie. Jesús viene a la orilla, podéis leer este texto. Jesús viene a la orilla y les dice que, ¿habéis pescado algo? No, pues echad la red y la echan, y cuando vienen se encuentran a Jesús, que ha hecho un fuego con carbón encendido y encima tienen unos pescados ahí que está preparando el desayuno para ellos y les dice, venid, comed, bien. Mirad, Jesús a la orilla estaba cocinando unos pescados sobre un carbón encendido, nos dice Juan capítulo 21. Se usa, esa palabra que se usa ahí en Juan 21, solo se usa 2 veces en todo el Nuevo Testamento. Cuando dice que Jesús estaba cocinando el pescado con un carbón encendido, con unas brasas, esa palabra en el Nuevo Testamento solo se usa 2 veces, en todo el Nuevo Testamento. Una aquí, en Juan 21, cuando Jesús, insisto, está en la orilla preparando un desayuno para Pedro y los demás. ¿Sabéis la otra vez que se menciona en todo el Nuevo Testamento? Cuando Pedro está calentándose en el momento en que negó a Jesús. O sea, imagínate, cuando Pedro llega después de todo su fracaso, se encuentra a Jesús que está calentando allí el fuego, lo mismo, o sea, calentando el fuego en aquella playa. Y Pedro puede recordar que la última vez que él ha visto eso es cuando él estaba en el patio y negó al Señor. Pero ahora con la diferencia que Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Y luego le dice, Pedro, sígueme. O sea, cuando el Nuevo Testamento lo dices, la palabra de Dios está inspirada por Dios. Y cuando usa palabras concretas, lo usa por un propósito concreto. Pedro
Jesús no quiere que Pedro, cada vez que vea un fuego, se acuerde de que negó al Señor. Jesús quiere que Pedro, cada vez que vea un fuego, se acuerde del amor del Señor hacia él. Y yo creo que esto debe ser igual en nuestras vidas. Cada vez que nos equivocamos, el propósito no es recordar nuestra equivocación, que sí también, pero sobre todo recordar el amor del Señor. Dios llevó a Pedro al lugar de su fracaso. Es como que Pedro ve aquello, no lo sabemos tampoco, estamos intentando interpretarlo, y él piensa, Jesús lleva a Pedro en ese momento donde negó al Señor. Y Pedro se acordaría de aquello, pero inmediatamente ve a Jesús ahí con ellos. Y les dice, venid, comed. ¿Cuándo fue la última vez también que Pedro escuchó de parte de Jesús, venid y comed? Fue antes de la resurrección, antes de la muerte, en el aposento alto, donde Jesús le estaba diciendo, un pacto nuevo yo hago con vosotros, en mi sangre, comed todos de ella. Claro, ¿qué está haciendo Jesús con Pedro? Está llevándolo del lugar de su fracaso, del lugar donde él fracasó, al amor del Señor por él. Y allí recibió el perdón y la comisión también. Porque Jesús le dice, Pedro, sígueme, Pedro. Las malas experiencias en la vida debemos aprender de los fracasos y las consecuencias de las malas decisiones y que Dios las use para bien. No siempre las buenas, no solo las buenas experiencias en la vida nos llevan a un éxito o a algo bueno para el Señor, sino también las malas. Dentro de 3 semanas vamos a empezar una serie, con la ayuda del Señor, que se va a llamar algo así como Destino y Propósito. Vamos a estudiar la vida de José, el Antiguo Testamento. Y vamos a ver cómo Dios, con todas aquellas malas experiencias que tuvo José, lleva a José de un lugar de fracaso a un lugar donde él dio la gloria a Dios. Y Pedro también es un caso de estos. Dios puede llevarnos a un punto parecido al que estuvimos en un momento de fracaso de nuestra vida para volver a probarnos y hacernos crecer. Muchas veces nosotros rechazamos las formas en las que Dios nos está probando y las formas en las que Dios está intentando hacer algo distinto en nuestras vidas. Lo rechazamos y queremos salir de eso cuanto antes. Y a veces nosotros mismos podemos provocar salir de eso. Pero mirar, cuando Dios todavía no ha acabado con nosotros, ¿qué va a hacer? Volverá a llevarnos ahí. Volverá a llevarnos ahí hasta que lo haga. Como le dijo a Jacob, mira, Jacob, yo te voy a hacer lo que te he dicho que te iba a hacer. Y así fue también con la vida de Jacob. Una pregunta más. ¿Sentiría remordimientos Pedro cada vez que escuchaba el gallo cantar? Hay quien dice que sí, Hay quien dice que Pedro sentiría remordimientos. Es más, es interesante que lo voy a mencionar solo como un dato. Hay algunos que creen que, hay 2 posibilidades, que cantó un gallo literal, o sea, un ave con plumas y alas y esto, o que había, en aquel entonces en Jerusalén, los judíos, en Jerusalén no había gallos, no había corrales, porque los gallos se consideraban animales inmundos y que ensuciaban todo y llenaban todo de porquería. Entonces, algunos dicen que, esto era una realidad, que había en la fortaleza de Antonia, allí en Jerusalén, una fortaleza que tenían los romanos, donde vivían los generales y los de Roma, y ellos tenían un cambio de guardia a medianoche, donde tocaban una trompeta cuando cambiaban la guardia. Y a ese cambio de guardia precisamente le llamaban gallinacium, o el canto del gallo. Pero yo estoy con los que pensamos que es un gallo, ¿por qué? Porque dice el gallo cantó, no dice que ocurrió el canto del gallo en ese momento, sino que el gallo cantó. Pero simplemente lo quería decir. Ahora, ¿sentiría remordimientos Pedro cada vez que escuchara un gallo?
Cantar. Si es así, en un sentido, bien por Pedro. Porque el remordimiento no es malo. Hay del que no tenga ya ni remordimiento, ¿no? O sea, tener remordimiento en un sentido es bueno. Y si Pedro, cada vez que escuchaba un gallo, se le iba a la mente a aquella noche, pues sería hasta lógico, ¿no? Creo que a todos nosotros nos pasaría. O no nos pasa a veces que en una situación que hemos vivido y hemos fracasado, volvemos a tener o volvemos a pasar por un sitio donde ocurrió eso y es inevitable pensar en eso, ¿no? En lo que ocurrió, en qué pasó. No sabemos, ¿no? Pero hay un remordimiento negativo también. ¿Cuándo? Cuando no eliminamos el pecado. O sea, puede haber un remordimiento positivo cuando yo recuerdo que le fallé al Señor en un momento dado en mi vida y entonces me acuerdo de aquello, pero hay un remordimiento también negativo y es cuando no eliminamos el pecado, ¿no?, de nuestra vida. Cuando no hay arrepentimiento, sino que hay solo remordimiento. Cuando yo le estoy pidiendo, cuando yo voy y le pido perdón al Señor, pero realmente no estoy convencido de que le tengo que pedir perdón al Señor. O cuando le voy a pedir perdón al Señor, pero tengo pensado, por supuesto, después hacerlo otra vez. No sé si me explico. Es imposible disfrutar de la excelencia de la gracia del Señor si no pasamos por las profundidades de la culpabilidad. Es imposible. Para sentir la gracia del Señor en nuestra vida, es imposible sentirla sin sentir nuestra culpabilidad. Porque su gracia brilla y destaca sobre un fondo negro, que somos nosotros, ¿no? Por eso Pablo dice, ¿no?, cuando el pecado abundó, la gracia sobreabundó, pero el pecado abundó. Recordar de qué, pues de qué y de dónde Dios nos sacó. A eso estamos hablando, ¿no? Recordar de dónde y de qué nos sacó. Sentir la culpa para valorar la gracia de Dios y no para pisotearla. Sentir la culpa, y recordáis, ¿no?, que en el estudio bíblico que estábamos hablando acerca del pecado en el capítulo 1 de Santiago, estuvimos diciendo, ¿no?, de qué pertinencia o qué valor tiene en la vida, qué valor tiene la obediencia en la vida de personas que supuestamente tenemos el cielo asegurado. ¿Qué valor tiene la obediencia? Si total ya me voy al cielo, ¿qué valor tiene obedecer? Alguien escribió, cuando un hombre, o una mujer evidentemente, cuando un hombre se va haciendo mejor, es porque va comprendiendo cada vez más la maldad que hay dentro de él. Y él siguió diciendo, cuanto más espiritual una persona, un cristiano o una cristiana se va haciendo, más va entendiendo cuánto necesita de la gracia. Y Pedro en sus cartas va a hablar de la gracia. Y Pedro en sus cartas va a hablarle a los cristianos, a los que estaban dispersos, desperdigados en la dispersión, les va a decir que quien tiene que sostenerlos es la gracia de Dios, les dice a ellos. Y menciona la palabra gracia mucho Pedro. ¿Por qué? Pues porque él la experimentó en este sentido en su vida. Y al revés también. Si yo me olvido, si alguien se olvida, yo o alguien, quien sea, si se olvida de que tiene mal carácter o que tiene un corazón incrédulo, por ejemplo, se le cauteriza la mente y empieza a ser inconsciente de su propia maldad. Y para que no nos ocurra esto, pues siempre es bueno escuchar el gallo, ¿no? Porque el gallo canta en nuestras vidas, ¿no? Por ejemplo, hay alguien que no es un gallo, que es un león, que también no canta, ese ruge. Satanás. Se le compara como un león rugiente. ¿Por qué se le compara como un león rugiente a Satanás? Te lo voy a explicar una vez más, por el mismo precio. No. Porque un león caza en silencio. Un león caza en silencio y normalmente agazapado. Puede estar un día entero ahí, acostado durmiendo, pero cuando lo despierta un olor o un sonido, o incluso en el tacto que viene un animal, él lo palpa por
por las patas o por su cuerpo que está en la tierra. Ahí el león ataca y coge a la presa y la mata. Y el libro de Oseas, y creo que es Isaías, también menciona, hace una pregunta y dice, ¿rugirá el león sin haber presa? ¿Rugirá el león sin haber presa? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Pues porque el león se dice que ruge cuando ya tiene a su presa. Cuando ya la tiene o la ha matado, ruge para decir, pues esto es mío y me lo voy a comer y que nadie se acerque aquí, ¿no? Y si os fijáis, la Biblia de Satanás dice como león rugiente. ¿Por qué? Pues porque sea el gallo o sea Satanás, él ruge. ¿Y cuándo ruge sobre nosotros? Cuando nos ha cazado. Cuando nos ha cazado en algo es cuando él ruge. Y cuando te empieza a decir, y me empieza a decir las cosas. Ah, ¿con qué tal? Ah, sí que tú eres un hijo de Dios. Ah, sí que tú vas a la iglesia. ¿Qué vas a la iglesia? Si eres un hipócrita. Ah, sí que tú eras el tan valiente y el que me iba a obedecer y el que no sé qué y no sé cuánto. Y Satanás ruge. Pero cuando ruge ya no hay nada que hacer. Bueno, sí hay algo que hacer, evidentemente. Arrepentirnos y levantarnos y seguir caminando. Mirad, muchas veces nosotros sabemos actuar como cristianos, pero a veces no sabemos reaccionar como cristianos, ¿no? Nuestras reacciones revelan lo que realmente somos, revelan nuestro carácter, lo demás es teatro. Es decir, la reacción que yo tengo frente a las cosas es lo que demuestra, o ante lo que sea, no es lo que demuestra mi carácter. No tanto actuar. Por ejemplo, ¿no? Yo puedo actuar esta mañana aquí como cristiano, ¿no? Esta mañana puedo actuar aquí como cristiano. Pero por la tarde, pues armar la marimorena por ahí. Entonces, claro, yo estoy actuando bien aquí como cristiano, pero cuando salgo de aquí no estoy reaccionando. Porque son las circunstancias ante las que hay que reaccionar. Y las circunstancias son las que te descolocan. O sea, actuar como cristiano es fácil, pero cuando hay una circunstancia difícil, ahí es cuando nos cuesta reaccionar y cuando no siempre reaccionamos bien. ¿A qué le pasó a Pedro? Pedro sabía cómo actuar. Jesús se lo había dicho incluso. Le había dicho, Pedro, tú me vas a negar. Y él dijo, no. Pero cuando tuvo que reaccionar allí en el patio con todo lo que había pasado y con aquella muchacha, descubrir lo que pasó, reaccionó mal. Y negó al Señor. ¿Me explico con este ejemplo que estamos poniendo? O sea, actuar puede ser fácil, pero lo más difícil es reaccionar. O sea, yo puedo actuar como cristiano, sí, pero cuando viene una tentación a mi vida, ¿cómo reacciono frente a esa tentación? ¿No? Y no es que no sepa qué tengo que hacer. Todos nosotros ante una tentación sabemos lo que tenemos que hacer. Huye, ¿no? Cochino lo último. Pero, ¿cómo reaccionamos a veces? Pues no nos vamos, o no reaccionamos bien, y acabamos, pues, metiendo la pata, acabamos fracasando, acabamos pecando. Y entonces, ¿qué pasa? Pues el gallo canta. Y entonces, ¿qué pasa? Pues el león ruge. Y ahí es donde es difícil luego levantarte. Por eso Jesús, antes de que todo vaya a ocurrir después, quiere restaurar a Pedro. Quiere decir a Pedro, Pedro, sígueme. ¿Lo perdonó el Señor a Pedro? Sí, ¿verdad? Claro que sí. Pero ya lo había hecho Jesús con Pedro. Por ejemplo, cuando Pedro entendió mal las cosas y cuando vino el soldado y quiso matar al soldado, ¿verdad? Y le cortó la oreja. Sabemos por las leyes romanas que lo que le esperaba a Pedro era unas consecuencias terribles. Pero de repente Jesús, ¿qué hace? Jesús perdona a Pedro y lo restaura, porque restaura la oreja, dicen algunos, no le dejó mejor la oreja de la que lo tenía. ¿Y ahora de qué pueden acusar a Pedro? Si, no, mira, que este hombre le cortó la oreja a él. ¿Cómo? Si tiene dos orejas, las tiene las dos. O sea, es como que Jesús borró las evidencias de la equivocación de Pedro, las borró, porque le restauró la oreja a Malco. Ya lo había hecho. Y en Juan 21 lo vuelve a hacer. Porque Jesús no le pregunta, Pedro, ¿qué? Así que no íbamos a negar, ¿no?
Pedro, así que tú eras tan... No le pregunta nada de eso. ¿Qué le pregunta a Jesús? Pedro, ¿me amas? Ahí está la pregunta clave. Es la pregunta clave. La pregunta clave para nosotros esta mañana es, ¿amamos al Señor? Esa es la pregunta clave. No tanto si podemos equivocarnos, que sí nos vamos a equivocar, y que tanto tú como yo, la meta siempre es equivocarnos lo menos posible, pero la pregunta es, ¿me amas? Mirad, 3 veces cantó el gallo. 3 veces Pedro negó a Jesús. 3 veces le preguntó si lo amaba. Y hay en Juan capítulo 21, cuando dice el versículo 4, y al despuntar el alba. Mirad, probablemente Jesús le está haciendo esas preguntas a Pedro mientras el gallo cantaba. Algunos nos sugieren esto, que cuando Jesús le está preguntando, Pedro, ¿me amas? Es cuando los gallos estarían cantando. O sea, Pedro otra vez recordando todo lo que pasó, ¿no? Y Jesús diciéndole, Pedro, ¿me amas? Señor, sí, tú sabes, apacienta mis ovejas, tal. Y luego le dice, Pedro, sígueme. Le está diciendo, sígueme cuando el gallo canta, porque si habéis estado en un sitio donde canta un gallo, cuando empieza a cantar no canta 1 o 2 veces, canta varias veces, ¿no? A veces te vuelve loco el gallo, te da ganas de estrangularlo, está cantando. Bien, pues, y Jesús preguntándole, Pedro, ¿me amas? Y Pedro tiene que contestar eso escuchando cantar el gallo. Sí, Señor, claro, tú sabes que sí. Eso es difícil, ¿eh? Igual que es difícil lo que dijimos ahora, cuando nos equivocamos y Satanás ruge en nuestra vida, cuando nos está acusando, ahí tampoco es fácil gestionar eso. Porque a veces tengo que ir a la presencia de Dios, tengo que orar, cuando sé perfectamente lo que he hecho. Y no es fácil, ¿eh? No es fácil. Porque muchas veces nos sentimos pues sucios delante del Señor, nos sentimos mal, nos sentimos miserables. Pero no solamente tenemos que escuchar el león o el gallo cantar, sino cada día escuchar de nuevo la pregunta del Señor. Manuel, ¿me amas? Rita, ¿me amas? Esa es la pregunta del Señor para nosotros. Jesús no quiere que el canto del gallo sea una tortura en la vida de Pedro. Kikiriki, ¿me amas, Pedro? ¿Te imaginas? O sea, difícil, ¿eh? Y ahora le dice, Pedro, sígueme. Sígueme, Pedro. Sígueme. Cada vez que en su ministerio, donde estuviese predicando por ahí, el gallo le recordaba el amor. Eso es lo que Jesús quiere que Pedro recuerde. El amor del Señor. No tanto su equivocación. Ahora, déjame terminar con esto. ¿Cómo murió Pedro? La tradición, que no la Biblia no nos lo dice, pero la tradición cristiana nos dice esto. Murió en Roma, Pedro, la tradición cristiana nos dice esto, y pidió ser crucificado en una cruz invertida, o sea, boca abajo, lo cual hay muchos escritos que hablan de eso. Si la crucifixión era la peor tortura, crucificarte boca abajo era mucho peor todavía. Y Pedro dice que pidió ser crucificado boca abajo. Y insisto, la tradición nos dice que lo hizo porque por haber negado al Maestro no se consideraba digno de morir como Jesús. No se consideraba digno. Pero ¿recordáis lo que cuando Jesús le dice, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearos, pero yo he pedido que tu fe no falte? ¿Qué prometió ahí Pedro? Señor, yo no te voy a negar hasta la muerte, Señor. Y Pedro lo cumplió. Porque Pedro murió por causa del Señor. Su amor por Jesús, dice la tradición, fue evidente durante toda su vida y ministerio. Se regocijó de ser considerado digno de morir por el nombre de Jesús. Es verdad
Él dijo, yo no te voy a negar y estoy dispuesto hasta la muerte. Es verdad, tuvo un revés en su vida, ¿sí? Y negó al Señor mal. Pero Pedro se levantó y al final murió por el Señor, cumplió su palabra. Mira, a veces nosotros momentáneamente no somos capaces de vivir como tendríamos que vivir, pero tenemos la vida por delante. Puede ser que hasta ahora hayamos fracasado en cosas que le hemos dicho al Señor, que íbamos a hacer y no hemos hecho, pero tenemos la vida por delante. Y todavía podemos resarcirnos de esas cosas, todavía. A pesar de sus fracasos, Pedro siguió adelante, subido en un sígueme de Jesús. A Pedro no creo que confiara a partir de aquí tanto en sí mismo, sino en lo que Jesús le había dicho. Pedro, sígueme. Y mirar, el gallo, aquel, como cada mañana, cantó. Ese gallo que cantó cuando Pedro negó al Señor había cantado el día anterior, y el anterior, y el anterior, y el anterior. Y ese gallo que cantó cuando Pedro negó al Señor, al día siguiente siguió cantando, y al día siguiente, y al día siguiente, y al día siguiente, hasta que se murió. ¿Qué hizo el gallo esa mañana? Lo que sabía hacer, cantar. No sabía hacer otra cosa. No sabía tocar la guitarra, sabía cantar solo. Y cantó, como cada mañana. ¿Qué nos enseña esto? ¿Esperaba que el gallo cumplir la palabra que Jesús había dicho? Ese gallo se levantó esa mañana diciendo, hoy voy a cumplir una profecía de Jesús, así que voy a cantar como nunca. No, no lo sabía. ¿Qué hizo ese gallo? Lo que sabía hacer, cantar, y ya está. ¿Sabía el árbol, cuando empezó a crecer de una semillita y creció, sabía que el árbol que sería parte de la cruz donde Jesús murió por ti y por mí? No. Aquel árbol simplemente hizo lo que sabía hacer, de una semilla, crecer, crecer, crecer y volverse un árbol. Y luego lo cortaron y hicieron una cruz con él. ¿Sabían aquellas vacas y ovejas que Samuel las mencionaría? Cuando Samuel le dice a Saúl, cuando Saúl dice, he cumplido la palabra de Dios, y le dice Samuel, ¿y esas vacas y ovejas que oigo qué? Aquellas vacas y ovejas no se levantaron aquella mañana también diciendo, uy, el profeta Samuel me va a mencionar así que hoy tengo que mugir como nunca. No, hicieron ¿qué? Lo que sabían hacer. Aquel cordero tampoco sabía que sería el sustituto de Isaac, cuando Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo y al final Dios le dijo a Abraham, no, mira, aquí hay un cordero. Ese cordero no sabía que iba a estar en aquel sacrificio. ¿Qué hizo el cordero? Nacer como un cordero y hacer lo que todos los corderos hacían. ¿Sabía el pollino que llevaría a Jesús a entrar en Jerusalén? Se levantó aquel pollino aquella mañana y se fue a duchar, a bañar al río y a limpiarse los dientes y las patas y a ponerse todo maqueado porque Jesús lo iba a montar y entrar en Jerusalén. No, no lo sabía. ¿Qué hizo aquel burro? Pues hacer lo que sabía hacer. Cuando alguien se subía encima de él, caminar. Ya está. ¿Sabía aquel burro que su quijada o su cara iba a servir para matar 1000 filisteos? Tampoco. Aquel burro nació, se reprodujo posiblemente y murió y se convirtió en esqueleto y Sansón cogió su parte de su quijada y con ella mató a 1000 filisteos. No hizo nada especial. ¿Sabían aquellas piedras, aquellas tablas en las que se escribían los 10 mandamientos que recibirían el dedo de Dios? No, eran parte de las piedras. ¿Y las piedras qué hacen? Bueno, David es experto en piedras, creo, ¿no? Las piedras no, en fin, ¿qué van a saber hacer? Pues están ahí y ya está, las creó Dios. O lo que Juan nos comentaba el jueves. ¿Sabían aquellas piedras que matarían a Esteban y serían la semilla de la iglesia? Tampoco, ¿no? Las piedras lo que hicieron fue pues, ser piedras y nada más. ¿Qué nos enseña todo esto? Pues una reflexión final, hermano. Nos enseña que no sabemos qué podemos hacer hoy,
que Dios lo use para su gloria. No sabemos qué podemos hacer hoy que Dios lo use para su gloria. Lo que tenemos que hacer es lo que sabemos hacer y hacerlo. Y que Dios use eso que hacemos o decimos para su gloria. No lo sabemos. Pero lo que está claro es que Él lo usa. Y lo que vimos, ¿no? El gallo cantó y si no, otro gallo cantaría. Y si yo no hago lo que Dios me pide a mí a hacer, si yo no lo hago, normalmente lo va a hacer otro. Si yo no lo hago. Y si Pedro, cuando Jesús le dijo, Pedro, sígueme, no lo hubiese hecho, otro lo haría, seguro. Pero Pedro dijo, sí, Señor, te sigo. Pues que el Señor nos ayude a que hagamos lo que sabemos hacer y que Dios lo use para su gloria. Y sigamos adelante a pesar del gallo, sigamos adelante, ¿no? A pesar de Satanás que rugirá y nos acusará y todo, sigamos, porque todavía tenemos los años por delante que el Señor nos da. Y todavía tenemos años por delante para cumplir aquellas cosas a las que Dios nos llamó. Y puede ser que hoy puede ser que me haya despistado, me haya dormido, me haya descuidado en cosas, pero tengo toda la vida por delante para hacer aquello para lo que Dios me salvó, como vamos a ver también en la vida de José. Oremos un segundo. Señor,